Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Listos para la evaluación parcial? El día de hoy pues vamos a hacer un refuerzo en aquellos temas que merecen revisarse precisamente para dejar claro algunos aspectos para que estén acordes con su preparación. Uno de los aspectos que merece mayor importancia de revisarlo es la resta de fracciones. Pongámonos claro con la definición más que con la parte operativa. Cuando hablamos de expresiones fraccionarias, hablamos de quebrados, o hablamos de números racionales expresados como fracción, estamos hablando de partes. Por ejemplo, si yo digo 1 menos 1/2, es evidente que estamos quitándole la mitad, en este caso a la unidad. Entonces nos quedaría simplemente 1/2. ¿Cómo lo podríamos analizar para entenderlo mejor este simple caso? Es que bueno, si yo tuviera la unidad y le quitara a esto la mitad, la otra parte que queda libre es 1/2. ¿Sí? Entonces, bajo ese mismo precepto, ¿qué pasaría si decimos 3 menos 1/2? En este caso nos damos cuenta que son 3 unidades. Y a esas 3 unidades le vamos a quitar una media unidad. Si nos damos cuenta, esta fracción que está aquí es una fracción propia. Y ya sabemos que la fracción propia está contenida o es menor a la unidad, o está entre 0 y 1, como lo analizamos en clase. Quiere decir que 2 de ellas van a estar intactas, no van a sufrir alteración, por lo tanto la respuesta será 2, y de esta tercera le voy a quitar la mitad. Por lo tanto, si decimos será 2 y 1/2 es lo que queda libre. Entonces, 2, 1/2. Analizando más claro esto, podemos todavía ampliarlo más. ¿Qué pasaría si yo tengo 33 menos 2/3? Entonces, siguiendo el ejemplo anterior, veremos que 32 unidades van a estar intactas y que de la siguiente unidad vamos a quitarle 2/3. Lo que nos queda será 1/3. ¿Por qué? Porque si tenemos una unidad completa y le quitamos de esta, la dividimos en tercios, 1, 2, y le quitamos 2/3, lo que queda libre es una de ellas, o sea, 1/3 queda libre. Por lo tanto, eso se agrega 32, 1/3. Aplicando la misma definición para cantidades mayores, podemos hablar entonces de 2632 menos 11/28. Entonces, igual, como es una fracción propia, sabemos que es menor que la unidad, solo afectará una unidad. O sea, ¿cuántas pasarán íntegra? ¿Cuántas quedarán sin afectarse? Quedarán 2631. Y ahora, la diferencia entre 28, si a 28 le quitamos 11, porque son 28, 28 bajo la unidad, le quitamos 11, nos queda exactamente, que será 17 28. ¿Sí? Aplicándolo para cantidades superiores, como por ejemplo una expresión de 2532 menos 511/621, nos damos cuenta claramente que si lo hiciéramos por el mínimo común y multiplicando nos llevaría mucho tiempo. Pero si aplicamos la definición de fracción, es muy sencilla. Ubicamos que la fracción dada es propia. Si es propia, es inferior a la unidad. O sea que una unidad solo va a ser afectada. Por lo tanto, ¿cuántas pasarán íntegras? Serán 2531 unidades. Y la que se va a ver afectada es una nada más. Y para eso, pues, hacemos el cálculo. 621 menos 511. Que son las que voy a quitar. Entonces tendremos 0, 2 menos 1, 1 y 6 menos 5, 1. Lo que queda entonces que esto será igual a
110 y el mismo denominador, 621. Y ahora vamos a continuar con la diferencia entre dos números mixtos. Lo primero que tenemos que hacer es sus partes enteras, restarlas de lo que me queda, que son 7 enteros. Entonces, 7 enteros será la parte en enteros que me resulte. Y ahora, su parte fraccionaria, 2 séptimos menos 3 quintos. Es evidente que los denominadores no son comunes. Estas expresiones son heterogéneas y como solo puedo operar con expresiones homogéneas, voy a convertirlos en homogéneos. El común denominador entre los dos será la multiplicación de ambos, o sea, será 35. 35 y 35. A su vez, me doy cuenta que la fracción 2 séptimas, su denominador lo he amplificado a 35, significa que fue multiplicado por 5. Lo que quiere decir que el numerador tiene que ser amplificado también multiplicándose por 5, lo cual me da 10/35. No se simplifica ahí porque lo que quiero es llevarlo a común. Por lo tanto, dejémoslo ahí, no lo simplifiquemos. Ahora, nos damos cuenta, a su vez, que la fracción 3 quintos la quiero llevar al denominador 35. Ha sido amplificada, se ha multiplicado por 7. Por lo tanto, amplifico también su numerador multiplicando por 7. 3 por 7, 21. Ahora sí nos damos cuenta entonces que va a quedar 10/35 menos 21/35. La diferencia va a ser negativa, 11/35. Si fuera positiva se la agregara, pero que en este caso, por ser negativa, tengo que quitársela o tengo que restársela de los 7 enteros. Aplicamos la definición anterior, si son 7 y esta es fracción propia, va a disminuir 1, o sea 6 pasan íntegra y solamente 1 se va a ver afectado. Por lo tanto, la respuesta será aquí 35 menos 11, lo cual me da 35 menos 11, me da exactamente 24. 24/35. Si pudiéramos reducir esta fracción, lo haríamos. Otro de los aspectos que tenemos que revisar cuando trabajemos con fracciones es la comparación de las mismas, para establecer las relaciones de mayor o menor entre dos fracciones, dos o más fracciones. Podemos hacerlo con este ejemplo, ordenar de mayor a menor. Tenemos la fracción 3 séptimos, 2 quintos y 7 décimos. Es evidente pues que sus denominadores son diferentes. Tenemos que conducirlos o llevarlos a un denominador común. No tiene que ser exactamente el mínimo. 7 por 5, 35, 35 por 10, 350. Lo cual me está dando entonces que el denominador común entre ellos va a ser 350. Para compararlas, entonces yo digo que este será también denominador 350, 350 y 350. A su vez, vamos ahora, nos damos cuenta de cada fracción. Por ejemplo, la fracción 3 séptimos, su denominador fue amplificado a 350, lo que quiere decir que fue multiplicado por 5 y por 10, o sea, por 50. Y 3 por 50 son 150. No la simplifiquemos porque la intención es compararla. A su vez, vamos con la siguiente fracción. Nos damos cuenta que su denominador era 5, lo que quiere decir que para hacerse 350 fue multiplicado por 7 y por 10, o sea, por 70. Lo que quiere decir que 70 por el 2 es 140. Ahora vamos con la fracción 7 décimos. Nos damos cuenta que 7 décimos, la expresión, el denominador 10, se amplificó a 350, lo que quiere decir que fue multiplicado por 7 y por 5. O sea, 7 por 35. Si multiplicamos 35 por 7, 7 por 5, 35, llevo 3, 7 por 3, 21 y 3, 24. Se hace 245. Ahora que tenemos claro las tres fracciones comparadas en un mismo denominador, o sea, divididas en iguales partes, podemos darnos cuenta cuál es la mayor. Entonces, si nos piden ordenar de mayor a menor, como hemos visto, la mayor será entonces 245, 350,
luego vendrá 150, 350 y luego vendrá 140 sobre 350. Lo que, si vamos a corresponder, el orden de cada una, la que le corresponde será 7 décimos primero, será la mayor, luego vendrá 3 séptimos y luego vendrá 2 quintos. Si queremos establecer relaciones de mayor que, menor que, sería que 7 décimos es mayor que 3 séptimos y que 3 séptimos es mayor que 2 quintos. Y ahora pues vamos a hacer un ejemplo de un ejercicio, de una aplicación de las fracciones en un problema. Voy a leérselos, vamos a leerlo en conjunto en todo caso. Dice, Luis recorre los 3 séptimos de una pista en un minuto. Raúl los 5 sextos de la misma pista en el mismo tiempo y Andrés los 2 quintos de la misma pista en el mismo tiempo que los otros. Si mantuvieran o si mantienen la misma velocidad, ¿cuál será el orden de llegada? Evidentemente es una comparación de fracciones. Lo primero que tengo que hacer es pues darle orden y establecer los datos con los nombres respectivos. Veamos, pongamos Luis, pongamos ahora Raúl y a su vez Andrés. Ahora veamos las fracciones de pista que recorren en el mismo tiempo, vale recalcar, ¿no? Dice que Luis recorre los 3 séptimos y Raúl recorre los 5 sextos y Andrés recorre los 2 quintos. La pregunta es si mantiene la misma velocidad, o sea, si siguen recorriendo las mismas fracciones en el mismo tiempo, ¿cuál será el orden de llegada? Es evidente que tengo que hacer una comparación de fracciones entre los tres. Por lo tanto, los voy a reducir a un mismo común denominador. El común denominador será entre 6, vamos a ponerlo acá, el común denominador será 7 por 6 y por 5. Entonces, 7 por 6 y por 5, lo cual me va a dar como resultado 210. 6 por 5, 30, por 7, es como decir 7 por 3, 21, le agregamos el 0, 210. El denominador común será 210, 210 y 210. A su vez, ahora voy a amplificar las fracciones para llevarlas al mismo. Si nos damos cuenta, 3 séptimos, en el momento en que 7 se convirtió en un denominador 210, significa que fue multiplicado por 6 por 5, o sea, por 30. Entonces, su numerador 3 también será multiplicado por 30. 3 por 3, 9, como es 30, le agregamos el 0, 90. No simplifique porque llegaríamos a la misma fracción. Ahora, en la segunda nos damos cuenta que su denominador era 6, pero se convirtió en 210. Lo que quiere decir que es 7 por 5, 35, y será 35 por 5. 35 por 5, 5 por 5, 25, llevo 2. 5 por 3, 15 y 2, 17, 175. Vuelvo a repetir, no simplifique porque lo que queremos hacer es establecer una comparación con igual denominador. O sea, en fracciones homogéneas. Ahora sí, 210 para 5 es a 7 por 6, 42. Y 42 por 2 da 84. Cuando ya tenemos establecido entre los tres, ahora vamos a ordenar. Por supuesto que el que llegará primero será el que recorrió mayor distancia en el mismo tiempo que los otros. Entonces, el orden será Raúl, que recorre, Raúl será el primero, porque es el que recorre más. Luego veamos quién le sigue en orden, luego será Luis, segundo lugar Luis, porque es el que recorre en ese espacio, el segundo puesto. Y por último, el último puesto le corresponde al tercero, le corresponde a Andrés. Es decir, una vez que tenemos las fracciones, todas de igual denominador, o sea, todas homogéneas, yo puedo establecer sus comparaciones por medio del mayor numerador posible. ¿Por qué lo puso a Raúl primero? Una vez más insistamos, porque es el mayor numerador. Quiere decir que el que recorrió más. Luego vendrá Luis, que es el siguiente que le sigue en valor, y por último el que recorrió menos fue Andrés. Ese es su orden de llegada. Bien, agradeciendo su atención y esperando pues que le sea de provecho para sus estudios,
me despido. Suerte, chicos. Hasta la próxima.